englobo las ideas y las vuelvo más concretas, ¿sí? Porque se supone que yo ya tengo mucha información sobre el tema que quiero abordar y ya tengo definido el objetivo que persigo con esa información. Ya sé a quién la voy a dirigir. Entonces, también voy a saber que esa persona o personas a las que la voy a dirigir probablemente tienen parcial o totalmente esa información. Entonces, tal vez nada más tengo que aportar algunos lineamientos. De toda esta información que voy a resumir y voy a jerarquizar, deben de estar en orden causa-efecto o de inducción para lo de lo particular a lo general, establecer en mi redacción un orden lógico de lo que estoy expresando. Pensemos que yo les quiero explicar que deben de tener cuidado cuando haya un inicio de incendio y les tengo que decir qué hacer. Les debo de decir desde cómo inicia el incendio que tienen que tomar medidas desde antes, las preventivas, luego las correctivas, ponerse, no sé, sus equipos de protección que deben de salir ordenadamente, XXX. Por ejemplo, pero ¿qué tal que de pronto les digo, en vez de hacer todo el proceso y que a final de cuentas lleguen a estar fuera de la empresa con cuidado, les digo, tienen que salir de la empresa, punto. Pues es que van a ver cómo le hacen y van a salir de la empresa, y más con el miedo que nos puede dar eso, ¿no? O sea, tengo que ser cuidadoso para que entiendan que todo es con calma, con cuidado, porque si no corren más riesgos ellos. O sea, tengo que ponerle orden a lo que voy a explicar. Si no los voy a confundir o no van a entender lo que yo quiero. Pero todo esto no he salido a escribir nada, señores. Tal vez si acaso tengo el bosquejo de ideas para que no se me olviden en un papel. Pero todavía no he hecho ningún escrito. Apenas está en mi cabeza, todo ese proceso es mental. Ya que haya yo eso como que entendido y ordenado en mi cabeza, entonces me voy a poner delante, ya sea de un procesador o de un papelito, a empezarlo a redactar, a poner esas ideas por escrito. Pero ya sé casi cómo voy a empezar, porque podría yo hasta decir el objetivo. En muchos documentos formales pongo el asunto o el objetivo explícito desde el principio del documento, precisamente como una guía para que quien lo vaya a leer ya sepa a qué se va a enfrentar. Por ejemplo, comunicado sobre, no sé, horas laborables. Ya sé que me puede interesar porque soy trabajador y ya tengo la expectativa de qué va a tratar el documento. No necesité leer las 20 hojitas o los 20 renglones que se hicieron para poderlo hacer o para poder saber de qué se trata. Porque eso es sumamente importante, porque nuevamente repito, en los negocios las cosas requieren rapidez. Pensemos que yo soy el jefe de algo y llegan y me ponen 20 documentos que lea. Tal vez no me va a dar tiempo de leer los 20. ¿Qué es lo que voy a hacer en primera instancia? Voy a tomarlos todos y ver rápidamente de qué tratan. Y si tengo el asunto, voy a tomar los que a mi criterio sean los más importantes, y si realmente son importantes, esos voy a leer. Y los otros tal vez nada más les voy a firmar de recibido o los voy a dejar para posteriormente que tenga un espacio leerlos. Tal vez me están trayendo las copias de lo que les pedí que archivaran o las fotografías que les encargué de mis hijos, no sé, a esas no me interesan. Pero este que dice, no sé, prevención de incendios y acabo de tener un incendio, ese sí, pero tengo el resumen de lo que va a tratar. Entonces, muchísimas veces el haber definido el objetivo me va a dar el asunto que es el que voy a poner en el documento que a final de cuentas voy a enviar o voy a resumir. De toda esta información, cuando voy a empezar a escribir, ya la debo de tener ordenada para entonces, en forma lógica, ir haciendo una descripción o un abordaje de los temas. Ya voy a haber definido, en base al público al que va dirigido, el tipo de lenguaje que voy a usar.
Pero siempre en los negocios o en lo profesional debe de prevalecer lenguaje claro, sencillo y conciso. No palabrerías, porque nada más nos quitas tiempo y redundan sobre las ideas o las entorpecen. Debe de tener en cuenta el tono o la intención. Si yo sé que es dirigido a un subordinado, pues el tono va a ser de orden, de indicación, de instrucción. Si va a ser un cliente, seguramente va a ser un tono cordial. Si va a ser con una autoridad, la comunicación va a ser un tono respetuoso. ¿Sí? Que no es lo mismo que si fuera para un familiar, que hasta va a ser informal, ¿verdad? Y bueno, el estilo se refiere a los sentimientos expresados. Normalmente en los negocios no transmito sentimientos, pero pudiera transmitir emociones si quiero contagiar a la otra persona. Pensemos que estoy elaborando un proyecto que yo espero que sea bueno y entonces invito a personas que sean mis socias. Ahí tengo que reflejar la emoción y el convencimiento de que va a ser una buena inversión. Porque si no lo reflejo de entrada no voy a tener credibilidad. Te invito a formar parte de mi organización, va a haber muy buenos resultados. Pues está formal, le estoy diciendo lo que quiero decir. Sin embargo, le puedo decir lo mismo expresando, según las estadísticas que tenemos, seremos el que tenga mayor utilidades por estas y estas razones, estoy convencido que la fórmula que tenemos es la adecuada. Pues está teniendo confianza en sí mismo, como que hasta me lo contagia. Y le dije lo mismo, sin llegar al extremo. Sí, porque no va a decir, voy a ser el mejor del universo, porque así como que acabo de encontrar la maravilla de secreto. No, pues entonces no voy a tener credibilidad. O sea, voy a transmitir una emoción, pero hasta el grado conservador de que puedan ser empáticos con lo que pienso, pero no se vuelva una ilusión. Obviamente, esto lo voy a tener que manejar en palabras. En el lenguaje de los negocios, en lo formal, normalmente no se ocupan expresiones de emoción, exclamaciones, ni sonidos, porque no es lo conveniente. Eso se utiliza en una carta de amigos, eso se utiliza en las novelas, en las narraciones, porque necesitamos como que hacer todo el panorama completo de la situación, ¿sí? Así es que evitémonos expresiones. Y sin embargo luego, ¿cómo lo ven los teléfonos? Estamos hablando con un cliente y de pronto una carita sonriente, otra cosa así, pues ya se acostumbraron, pero eso no es parte de la formalidad del trato de negocios. Imagínense un contador y un abogado mandando caritas sonrientes, ¡ay, qué simpático! Bueno, yo creo que no es lo correcto. ¡Ay, pero es mi cuate o es mi compañero de la misma edad! Pues tal vez, pero yo no lo veo correcto. ¿Por qué? Porque podemos ser amigos, pero también hay una relación de trabajo. Y en las relaciones de trabajo hay que tener cierta seriedad o formalidad. ¿Sí? La estructura interna, si vamos analizando, puede responder a preguntas. Si quiero definir el objetivo, la estructura interna, recordemos que es el proceso mental, me debo preguntar, ¿para qué es la redacción que estoy haciendo? Después me debo preguntar hacia quién o para quién va dirigida. Para definir el asunto, sobre qué voy a escribir. No el objetivo nada más, sino cómo voy a abordar el tema. Selección es de toda la información, pues ver la que me va a servir, jerarquizándola, es decir, viendo la que es importante y la que no lo es. Todo eso es lo que voy a hacer. Para efecto externo de toda esa información, le voy a poner un orden, es decir, ya una vez jerarquizado, decido qué es lo que voy a poner y en dónde, en la estructura ya física del documento. Yo ya sé que le voy a dirigir a una persona con cierto objetivo y le voy a decir tal cosa. ¿Cómo lo acomodo en el formato? Si bien no es rígida la forma en que lo acomodo, hay ciertas pautas de lo que debe de incluir y en qué lugares se debe de poner. Pero otra vez, ¿qué pasa si
me recomiendan poner, no sé, X letrero a la derecha y lo pongo a la izquierda. No pasa mucho. Sin embargo, para efectos prácticos, si el 90% de la población profesional lo pone a la derecha, ¿qué va a pasar cuando lo lea una de esas personas? Que no va a buscar el asunto que normalmente pongo a la derecha y arriba, en la izquierda, lo va a buscar a la derecha, entonces se va a confundir porque está puesto en otro lugar, porque la costumbre, la práctica comercial, nos hace ponerlo del otro lado. Y también hay una razón, ¿cómo archivan sus documentos? Pues normalmente el lado izquierdo, o normalmente por arriba. Es raro que alguien archive por abajo, aunque los juzgados, por ejemplo, sí lo hacen. Las notarías también. Son costumbres de giro, de actividad. Pero en la cotidianidad de los negocios, archivamos por el lado izquierdo o por la parte de arriba. ¿Qué pasa si el asunto yo se lo pongo del lado izquierdo? Que no se va a ver porque están los cangrejos o los broches y no permiten que se abra completamente el legajo de documentos. Entonces ya no voy a saber de qué se trata. Y sin embargo, si se lo pongo del lado derecho, inclusive hojeando las hojas, se va a ver el asunto, que es lo que rápidamente me permite saber de qué se trata el comunicado o el escrito. Entonces, hasta dónde voy a acomodar las cosas es importante cuando hago una redacción y una transmisión de mis ideas. En cuanto al lenguaje, voy a ver con qué lo voy a expresar, con qué palabras, y aquí es muy importante, hablando de negocios y hablando de cuestiones profesionales, hay cierto lenguaje aceptado como comercial o como profesional. Podemos hablar, por ejemplo, de mutuo en los ámbitos civiles y hablamos de préstamos en los ámbitos mercantiles. Podemos hablar de pagarés, que a final de cuentas es lo mismo, que es la expresión de un documento o título de crédito. Es más, dependiendo el giro, por ejemplo, en la moda, vamos a hablar de palabras inclusive de reciente creación. Y si estamos en un despacho de abogados o de contadores, vamos a ser todavía más conservadores. Porque como que esas profesiones no avanzan al ritmo que avanza la tecnología o que avanza la moda. En la moda siempre están inventando nombres raros para hacer diferencia en las tendencias, en los estilos, en la creatividad de las personas. Nosotros no necesitamos eso. Entonces, como que se vería muy raro de pronto en un escrito de un contador o un abogado, hablar, no sé, de, ¿qué será? De una FEIR o de algún término de esos medios locos, aunque pudiera aplicarse. Hasta tal vez nos costaría trabajo entender, ¿y por qué esto aquí? O sea, ¿estamos hablando de chismes o estamos hablando de una contestación profesional? Entonces, hasta eso depende lo que vamos a usar. Y el tono es sumamente importante. Si yo voy a tratar con un cliente, aunque esté molesta con el cliente, no puedo utilizar palabras que lo vayan a ofender. Tal vez puedo inclusive llegarle a llamar la atención a un cliente, pero con educación, con cortesía, haciéndole comprender que se equivocó, que yo tengo la razón, pero no insultándole o diciéndole algo que inclusive pueda poner en riesgo nuestra operación comercial. Sin embargo, pudiera ser que a los trabajadores, sin que les diga yo groserías, que eso está prohibido en la comunicación profesional, puede ser más enérgica, decirles se equivocaron, hicieron esto incorrecto, tienen que corregir esto, es diferente. Entonces tendremos que ver ese tono. Y bueno, el estilo que debe prevalecer siempre en la comunicación profesional va a ser sencillez, tratar de no hacer monótona nuestra explicación, en lo que quepa ser positivo o alegre, no quiere decir que le pongamos florecita y demos de brincos al hacerlo, y sobre todo personalizado. Cuando hablamos en forma más directa o más personal, como que se logra empatía. Eso no quiere decir que se pierda el respeto. Pero personal significa que yo voy a dirigir a alguien en particular mi comunicado, porque es para ti y a ti te lo escribí. ¿Pudiera yo hacerlo general como que a todos los trabajadores? Sí lo puedo hacer, pero cuando estoy hablando de una generalidad. Pero de ser posible, es conveniente individualizar los comunicados, porque es la presencia y la acción o el objetivo se logra más directo, ¿sí?
Cuando hablamos de aplicar la redacción en los negocios, en los documentos que utilizamos los contadores, los abogados o las empresas, hablamos de que tenemos un lenguaje comercial o administrativo de los negocios, que normalmente no se ocupa en otros ámbitos. Puede hacerse, pero normalmente no se ocupa. No quiere decir que sea un lenguaje técnico ni rebuscado. Solo que por el tipo de disciplina, pues hay ciertas actividades, ciertos resultados, ciertos informes que no se requieren en otras áreas. Y por lo tanto es un lenguaje más como que de un círculo de personas más cerrado. Pero debemos de tratar de que siempre tenga estos requisitos. Y aquí está precisamente uno de lo que tú estás comentando. La redacción que hagamos para efectos comerciales o profesionales tiene por objeto comunicación de negocios, es decir, dentro de la empresa o de empresa a empresa o de empresa a autoridad o de empresa a trabajadores, que es interna. No es que la empresa se vaya a comunicar con el pueblo, a menos que sea una empresa social, que eso es otra cosa, pero también se pudiera dar. No se va a comunicar con el equipo deportivo X, sino son la información dentro o con las entidades que tenga relación, clientes, proveedores, autoridades. ¿Qué debe de prevalecer en esa información? La generalidad es claridad. Los textos comerciales deben ser claros, es decir, deben de entenderse en un solo sentido. No dejar nada subjetivo ni a la imaginación, y mucho menos permitir que los trabajadores, los clientes o inclusive socios o personas que se relacionen con nosotros, las autoridades, puedan interpretar o puedan decidir entre una y otra respuesta. Gracias. Por ejemplo, no es conveniente que yo diga en un comunicado de una instrucción, estoy dando una orden, quiero que los trabajadores lleguen a su hora. Debo de decirles, la hora de entrada a las labores es las 9 de la mañana con una tolerancia de 10 minutos. Es preciso. No le dejo pensar nada. La debe de cumplir. Sin embargo, ¿qué pasa si digo, la hora de entrada es a las 9 de la mañana con cierta tolerancia? Ya no fui precisa. Entonces, tal vez para ti la tolerancia son 5 minutos y para usted son media hora. Por eso, es muy grave. perdón, por eso ahí yo creo que lo importante es introducirles la ley. De alguna manera, pues todas las empresas cuentan con un manual de control interno o con un reglamento interno. Si yo, aparte de decirles que tienen que llegar a esa hora con la tolerancia que estipula el reglamento, les estoy introduciendo la ley y automáticamente estoy marcándoles un límite. Y estoy, ¿qué? Metiéndolos dentro de la ley. Entonces ya no es lo que yo digo, ¿no? Ni lo que yo quiero ordenarte nada más porque yo quiero. Es porque está escrito, está regido por algo. Yo creo que eso también es importante. No les introduzco la ley, difiero un poquito contigo. La ley, la ponga por escrito o no la ponga por escrito, desde luego que va a regir las relaciones tanto con los trabajadores como con los proveedores, los clientes y las autoridades. La ley tiene la particularidad de que no la necesito transcribir para que aplique, aunque muchas veces es recomendable mencionarla para que no quepa dudas de lo que se tiene que hacer. Sin embargo, lo que tú comentas es una formalidad, que es un documento para comunicar parte de las políticas de recursos humanos de la empresa, pero que además se vuelve obligatorio, no se vuelve ley, se vuelve obligatorio, porque la ley nos pide que se haga una formalidad especial con él. Su compañera nos habla de un reglamento de trabajo. El reglamento de trabajo es un documento laboral que la Ley Federal del Trabajo nos obliga a hacer precisamente para poner por escrito las reglas del juego de relación de trabajadores con empresa, que lleva todo un procedimiento. Se supone que le damos chance a los trabajadores de opinar, nos ponemos de acuerdo junto con la empresa, ya que se estructuraran esas reglas del juego, ese documento va a la Secretaría del Trabajo, se registra,
la Secretaría del Trabajo antes lo analiza y ve que no sea contrario a la ley, y entonces a partir de que está registrado, tiene aplicación en la empresa. ¿Y cuál es el objetivo de ese documento? Guiar la conducta del patrón y del trabajador. Eso nos permite saber qué hacer. Aquí, con motivo de lo que estamos viendo de redacción, la recomendación súper importante es que cuando hagamos un documento de este tipo, que es el reglamento de trabajo, cuidemos que su redacción sea clara, precisa, fácil de leer de los trabajadores, que los haga entender lo que queremos que entiendan, es decir, que es obligatorio y que incluso tiene sanciones el no tomarlo en cuenta, y pues que se manejen correctamente en el cumplimiento del mismo. Es un documento que debemos de redactar, desde luego, que los trabajadores pueden intervenir, pero que mayoritariamente la autoridad es el que tiene que ponderar si está o no correctamente hecho. Pero en ese documento, como en todos los demás, debemos de cuidar estas características. Pero es bueno que lo hayas comentado porque todos los documentos que hagamos en la empresa tienen un objetivo. Y si cumplimos con estas características, el objetivo se va a cumplir más fácilmente. Pero si hago un reglamento, un oficio, un memorándum, no sé, una carta complicada, puede tener las mejores intenciones, pero no se va a comprender. Ese reglamento yo lo podría haber hecho así, como les dije, entran a las 9 con cierta tolerancia. ¿Y qué tal que la autoridad lo acepta? La autoridad me lo debe de objetar, porque uno de los objetivos es que sea yo precisa en la tolerancia. Pero la autoridad no revisó bien y pasa así el reglamento. Hay casos. ¿Qué va a pasar en esa empresa? Que cada quien va a hacer lo que se le antoje. Porque existe el reglamento, está inscrito, pero no sirve para su objetivo. Y su objetivo era regir la conducta de los trabajadores. Y si les dejo a tomar sus propias decisiones o lo dejo subjetivo, ya no está guiando la conducta de los trabajadores en forma precisa, clara, exacta. ¿Sí? Pero sí es bueno el ejemplo porque es cierto, es uno de los documentos útiles en la empresa. Es más, obligatorio.